¿Qué tal? Pero muy bienvenidos a este su video chat en vivo. Soy el pastor Hugo Solís, como siempre dándole una muy cordial bienvenida y pero muy agradecidos con todos y cada uno de ustedes que sacan este tiempo de sus labores, de sus actividades, hacen un intermedio para poder interactuar, poder conversar un poquito acerca de la palabra de Dios. Para mí es un placer el poder contestar algunas de las preguntas que tú pudieras tener sobre temas de la Biblia y específicamente en estas semanas que estamos hablando acerca de los 10 mandamientos. Me acompaña el pastor Carlos Arroyo, con el cual hemos estado compartiendo durante estos días, y Carlos, también es una bendición compartir con usted y con todos nuestros hermanos. Que Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Queremos recordarles que para nosotros entrar en su hogar o en su oficina es una gran bendición y esperamos que las preguntas y respuestas de esta tarde le permitan seguir creciendo en la palabra de Dios. Bien, hemos estado hablando, como mencionábamos, acerca de los 10 mandamientos, pero los 10 mandamientos los hemos considerado y a la luz de la palabra de Dios los hemos visto y los hemos estado aplicando como el fundamento de nuestra bendición. Y de hecho, todos los martes en las noches hemos estado enseñando ese tema bajo ese título, el fundamento de nuestra bendición. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios insiste, la palabra de Dios habla siempre acerca de que todas las bendiciones que tú y yo quisiéramos o pretendemos recibir de parte del Señor están condicionadas a que cumplamos los mandamientos. De hecho, la palabra de Dios dice que si somos obedientes a la palabra, a los mandamientos, a los preceptos de Dios, todas las bendiciones de Dios vendrán sobre nosotros, nos seguirán y nos alcanzarán. Por el contrario, dice la palabra de Dios que el no cumplir los mandamientos, el no vivir los mandamientos, el desobedecer los mandamientos, acarrearán sobre nosotros maldiciones. Y el libro de Deuteronomio habla de una lista enorme de maldiciones que, bueno, a Dios gracias nosotros podemos evitar si vivimos a la luz de la palabra de Dios. Hemos venido analizando cómo los mandamientos, como la Biblia los enseña, el decálogo, las leyes de Dios, las 10 palabras que Dios estableció, fueron escritas directamente por el dedo de Dios. Ahí la importancia de los 10 mandamientos. Fueron escritos por Dios y dados a Moisés para que Moisés los compartiera con el pueblo. Más adelante, Moisés y todos los escritores ungidos por el Espíritu Santo, pues comenzaron a compartir toda la ley, toda la profecía, toda la poesía, toda la doctrina que nosotros conocemos y que componen todo lo que es la palabra de Dios, la Biblia, lo que tú y yo creemos como la palabra de Dios, que es nuestra regla infalible de fe y conducta. Pero todo lo que hoy tenemos como palabra de Dios se fundamenta en los 10 mandamientos. Desde el principio estábamos hablando que los primeros 4 mandamientos tenían que ver con nuestra relación ante Dios, con nuestra relación con Dios. Y los 6 restantes mandamientos tienen que ver con nuestra relación con los hombres. Por eso cuando le preguntaron a Jesús cuál es el principal o el primero de todos los mandamientos, Jesucristo lo resumió como uno solo. Dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, es imposible amar a Dios si no amamos al prójimo, y es imposible amar al prójimo si no amamos a Dios. O sea, se correlaciona todo esto. Yo tengo que estar en una correcta relación con Dios porque eso me va a llevar a una correcta relación con el hombre. Y cuando yo estoy en una correcta relación con el hombre es porque estoy en una correcta relación con el hombre. El 10º mandamiento lo hallamos en Éxodo capítulo 20, versículo 17, donde dice: no codiciarás. Y da una explicación un poco más amplia. Dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. Pero es interesante porque a la altura del versículo 20 Dios dice: y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no
pequéis. Una de las razones por las que Dios dio los 10 mandamientos es precisamente para que haya un cambio de conducta en nosotros. Dice, para que el temor de Dios esté en nosotros y no pequéis. Ahora, hay una diferencia entre temer a Dios y el temor de Dios. Temer a Dios es tenerle miedo a Dios. Ahora, tú y yo no tenemos por qué tenerle miedo a Dios porque Dios es nuestro Padre. Y la relación que Dios quiere tener con nosotros es la relación de padre e hijo. Una relación de confianza, una relación de comunión, de comunicación, una relación donde no tenemos por qué tenerle temor. Él es nuestro Padre amoroso, es nuestro Padre bueno, nuestro Padre fiel. Temor de Dios es amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Quiere decir que los 10 mandamientos siempre nos van a confrontar. Por eso cuando yo me doy cuenta que estoy violando uno de los mandamientos, mi reacción debe ser arrepentirme, pedir perdón para no pecar. Si he estado violando el mandamiento de no matar, si he estado violando el mandamiento de no robar, si he estado violando el mandamiento de no blasfemar contra mi hermano, de no hablar contra mi hermano, pues tengo que arrepentirme, tiene que haber un cambio de conducta. El mandamiento, la palabra de Dios, lo que busca es que haya un cambio de conducta, un cambio de mentalidad en mi vida. Dice, para que no peque. Y el otro propósito de los mandamientos lo hallamos en el libro de Deuteronomio, el capítulo 5, donde también aparece la lista de los mandamientos y nada más que a la altura del capítulo 5, versículo 33 del libro de Deuteronomio, la Biblia dice, otra de las razones, dice versículo 33, andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, o sea, los mandamientos, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Dice, para que viváis y os vaya bien, o sea, para que haya bendición, para que haya prosperidad. Quiere decir que la razón, el porqué de los 10 mandamientos es para que yo no peque, o sea, para que yo enderezca mi vida. No para que me rebele contra Dios, no para que diga, no, a mí no me parece ese mandamiento, o yo no estoy de acuerdo con ese mandamiento, o a mí no me gusta ese mandamiento. No, es Dios el que lo dijo, por lo tanto, yo tengo que adaptarme a la palabra y no la palabra tiene que adaptarse a mí. Y número 2, para que yo pueda vivir en bendición, para que yo pueda estar viviendo bajo cielos abiertos. Yo no puedo pretender la bendición de Dios si no vivo en obediencia al Dios que bendice. Hay gente que dice, ¿por qué será que no me salen las cosas? ¿Por qué será que a otros sí les salen las cosas y a mí no? ¿No será que no estás viviendo de acuerdo a la palabra de Dios? Toda promesa de Dios es condicionada a que vivamos en obediencia a la palabra. Dios siempre ha dicho, si cumples mi palabra, si vives bajo los preceptos que yo os he dado, si vives bajo mis mandamientos, yo les voy a bendecir. Y la Biblia dice también en el libro de Deuteronomio capítulo 30, escoge la vida o la muerte, escoge la bendición o la maldición. ¿En base a qué? En base a vivir la palabra o rechazar la palabra. El que escoge la obediencia a la palabra, escoge la vida y la bendición. El que escoge la desobediencia a la palabra, lamentablemente, escoge la maldición. Por eso Dios dice, escoged la bendición, escoge la obediencia, porque con la obediencia viene la bendición. Y el mandamiento que es no codiciar, es el mandamiento, obviamente, de no querer arrebatar aquellas cosas o personas que ya pertenecen a mi prójimo, a otro. Esa es la codicia simplemente, querer, pretender tomar aquello que le pertenece a otra persona. En otras palabras, Dios es tan abundante. ¿Para qué vamos a querer lo que otro tiene? Si mi Dios me lo puede dar a mí, sin necesidad de poner los ojos en lo que otros ya tienen. Bueno, yo espero que
ya estés en comunicación con nosotros, que nos hayas hecho